Buenas tardes, siendo las 4:20 de la tarde, 31 de marzo del 2020. Este es el video número 4, tutorial de control de costo bancario. Antes que nada quiero agregar que uno va a ir mandando apuntes a ustedes, chicos, cuando vean este video. Los tutoriales no es toda una clase completa, es más o menos un video resumido de lo que yo más o menos hago, de los apuntes teóricos que uno está teniendo, porque si no sería muy tedioso y muy largo. Y para pegar un video de 10 minutos demoro mucho yo para descargarlo en YouTube o en los canales o en las aulas virtuales que tenga el SEM73 para grabarlo. Entonces hago pequeños videos tutoriales. Ya un video de 10 minutos me lleva a veces hasta 2 horas, 3 a veces, para poder descargarlo en mi muro y para que ustedes tengan la clase. Entonces, lo que le voy a pedir de que vean los apuntes teóricos que uno le vaya mandando también, para que así ustedes puedan establecer un criterio de enseñanza y teniendo como referencia los videos tutoriales, más que esto es un apoyo de clase. Bien, ya hemos hablado lo más importante de lo que era el Banco Central de la República Argentina y el banco y la Superintendencia de Entidades Financieras. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es uno de los activos importantes que tiene un banco? Este activo específicamente se llama reserva. Las reservas son activos externos nominados en moneda extranjera u oro de reconocida solvencia y de alta liquidez. Las reservas internacionales permiten al gobierno hacer frente a sus propias obligaciones exteriores en moneda extranjera o le sirven para respaldar su propia unidad monetaria. Es decir, que hay un ejemplo que dice que las reservas legales deben tener una X cantidad de moneda extranjera que respalde tanta cantidad de pesos. Ese básicamente es el criterio de establecimiento de la reserva. Es decir, tanta cantidad de moneda extranjera equivale a tanta cantidad de reserva en pesos, o sea, de una emisión legal que no genera inflación. Entonces, los componentes financieros que representan a la reserva son, primero, la posición neta de divisa, o sea, tenemos caja de divisa, disponibilidad inmediata en numerario en la caja del Banco Central y la remesa de tránsito, es decir, caja de divisa, disponibilidad inmediatas, depósitos netos en bancos e instituciones financieras en el exterior e inversiones en el exterior, inversiones en centros financieros internacionales o depósitos a plazo fijo y títulos de renta fija. Entonces, los cuatro componentes que tenemos, o mejor dicho, el principal componente que tenemos de activos en las reservas son cajas en divisa, posiciones netas de divisa, disponibilidad inmediata en numerarios del Banco Central y la remesa de tránsito, depósitos netos en banco e instituciones financieras del exterior y inversiones en el exterior, inversiones en centros financieros internacionales, renta fija o títulos públicos o depósito a plazo fijo. Bueno, el Banco Central de la República Argentina tiene depósito en el Banco del Estado de Moneda Unidense. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, cuando dan alguna película de acción de Fort Knox, ¿correcto? O sea, Fort Knox es el banco de reserva de oro más grande del mundo. Y ahí ustedes ven que hay diferentes tipos de países. Bueno, esa es la reserva que pertenece a cada país, nada más que Fort Knox la tiene en custodia. Obviamente, sacan un porcentaje importante de esa reserva, porque nada es gratis, entonces los bancos te van a cobrar todo. Entonces, las reservas de un país que tiene en el extranjero, sobre todo en oro, siempre se le cobra en especie. Como por ejemplo cuando el gobierno anterior registró el desvío
de más de 400 millones de dólares en oro del Banco Central que están guardados en custodia en las bancas de Inglaterra. Me parece que eso ya es un suicidio, pero bueno, no importa. El asunto es que Argentina tiene una cierta cantidad de reservas de oro muy pequeña. Creo que ahora con el aumento que hubo del oro, más o menos podemos explicar que esa reserva puede estar valiendo 800 a 1.000 millones de dólares en oro, pero está en custodia en Inglaterra. Y eso se paga una comisión, esa comisión es bastante alta. Bueno. El oro. El oro es la divisa en especie que mantiene el Banco Central en un depósito. O sea, es una especie en divisa que equivale a la reserva monetaria del país. Es decir, cuánto de tantos pesos va a equivaler la reserva de oro de acuerdo a un valor de kilometraje o gramo que se tenga. Derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro que constituyen la cuenta del FMI. Es decir, para que uno sea socio del FMI le cobran como una cuota social. Esa cuota social, llamemos como una institución civil, por dar un ejemplo técnico básico, entonces yo tengo que hacer una remesa de oro. Eso me cobra el FMI. Tanto por año, por ejemplo, digamos que puede ser, por dar un ejemplo, medio kilo de oro al año. Ese es el pago por pertenecer al Fondo Monetario Internacional como socio activo. Después tenemos posición de reserva en el Fondo Monetario Internacional. Corresponde a aportes de oro en moneda extranjera o de cuenta que en representación del Estado realiza el Banco Central de la República Argentina en el FMI, menos las obligaciones de corto plazo que se tengan. Entonces, la posición de reserva es el total que yo tengo reservado depositado en el FMI menos las obligaciones de pago y vencimiento que tengo. Por ejemplo, si yo tengo el pedido prestado para tal fondo, digamos, bueno, ahora no sé qué reserva tendrá Argentina porque ha pedido prestado una barbaridad de plata y hace unos años atrás. Entonces, si yo digo, bueno, tengo 500 millones de pesos de reserva del Fondo Monetario, pero el pedido préstamo por 300 millones, la diferencia es lo que me va a quedar de reserva, 150 o 200. Con los intereses incluidos, estoy de acuerdo, tiene que ver con aporte de financiación. ¿Está bien? Después tenemos posiciones de ALADI, que registra la posición neta de las operaciones comerciales que realiza el país a través de convenios de crédito recíproco. Es decir, que son organismos internacionales con el cual el Estado se realiza transacciones internacionales parecidas al Fondo Monetario Internacional. Efectivo mínimo. El efectivo mínimo es el porcentaje de los depósitos y otros pasivos en moneda local o extranjera que la entidad financiera debe mantener disponible. El BCRA puede fijar el monto mínimo de acuerdo con lo dispuesto en la Carta Orgánica a la política de regulación monetaria. Entonces, un efectivo mínimo, es decir, esto es lo que después a futuro se llama encaje bancario. El depósito mínimo que tiene que tener en el Banco Central de los bancos que actúan en el país, sean extranjeros o nacionales. Es un depósito mínimo que deben garantizar de acuerdo a los ahorristas que confían en la plata en que le custodia el banco a cambio de una tasa de interés. Entonces, efectivo, ese encaje bancario mínimo lo establece, ¿qué cosa? El Banco Central, que le dice, bueno, señores, ustedes tienen que garantizar y van a ir depositando a la medida que la plata vaya entrando al banco un 1 o 2%, normalmente esos son los valores normales, para garantía que entra del Banco Central. Entonces, cuando un banco se funde, como pasó en el 2001, pagaban con los encajes bancarios, pero a veces el encaje bancario del Banco Central no alcanzaba. ¿Y por qué no alcanzaba? Porque todos los bancos habían pasado a disponibilidad de quiebra o lo que llama acuerdo preventivo ahora. Por supuesto, las leyes de quiebra de aquel entonces con las de ahora son diferentes. Entonces, muchos bancos del exterior sacaron plata de ahorrita para afuera y nunca se lo devolvieron, pero se lo pagaron con los encajes bancarios. Entonces el Estado garantizó el pago a través de un índice de precio que se le paga de acuerdo a la cotización más un índice de interés que pueda generar esos ahorros. Obviamente nunca se llegó a recuperar los ahorros en dólares que tenía sobre todo esa gente. Bueno, entonces hasta aquí llegamos entre lo que es depósito bancario y cuáles son las garantías. Bueno,
Primera pregunta. ¿La reserva es un activo o es un pasivo? Primera pregunta de trabajo práctico. Segunda pregunta. ¿Qué es el encaje mínimo bancario? Tercera pregunta. ¿Cómo está constituido? ¿Cómo está constituido la reserva de un banco? ¿Cómo se la computa? Cuarta pregunta. Y acá esto quiero que piensen porque son preguntas de deducción más que nada. El banco no necesariamente tiene que tener reserva, verdadero o falso. Las reservas no son de aporte obligatorio o reintegrable al Banco Central de la República Argentina, verdadero o falso. Otra afirmación. Las reservas no son necesarias que estén establecidas por el Banco Central de la República Argentina. Verdadero o falso, justifique. Estas proposiciones deben justificarlas y mandarme a mi mail mi respectiva trabajo práctico. Bueno, muchas gracias. Todo por hoy. Y esto por lo menos ya para el viernes 3 de abril ya lo van a tener ustedes para poder establecer el trabajo respectivo. Hasta luego.